Bienvenidos a nuestro estudio de la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Hoy queremos presentar a Segunda de Corintios y considerar lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que decir sobre la tarea del ministro cristiano. Pablo fue duro con los corintios en su primera carta. Él escribió su segunda carta justo después de que Tito lo alcanzara y le reportara cómo les había ido después de recibir la primera. La mayoría de las cosas eran buenas. Todo lo que Pablo pidió que se hiciera, se hizo. Tito también reportó, sin embargo, que algunos en Corinto habían rechazado la autoridad de Pablo e incluso se habían burlado de él. Ellos retaban su llamado de apóstol, así que Pablo tomó su pluma y escribió Segunda de Corintios para establecer la naturaleza tanto del ministro como del ministerio del Evangelio. Ahora, de lo primero que habla Pablo en Segunda de Corintios es del entrenamiento del ministro que está sufriendo por Cristo. De acuerdo con Pablo, la persecución es entrenamiento para el ministerio. De este modo, Pablo comienza Segunda de Corintios 1, 3 y 4 con estas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí Pablo está haciendo una conexión entre el sufrimiento y el consuelo, y desarrolla esta idea de ser fortalecido en la fe como resultado del sufrimiento por Dios. A fin de mostrarle a los ministros de Corinto que él personalmente sabe por lo que están pasando y entiende su sufrimiento, Pablo les cuenta lo que tuvo que sufrir en Asia cuando fue apedreado y abandonado para que muriera. Él dice en 2 de Corintios 1 del 8 al 10, «Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte». Pablo dice aquí que habrá veces en que sufriremos a tal grado que el único que podrá aliviar nuestro corazón y fortalecer nuestro espíritu en medio de la tribulación es Dios mismo. De acuerdo con el apóstol Pablo, Dios permitirá a veces que pasemos por circunstancias que nos conduzcan a Él, de tal modo que podamos descubrirlo como el Consolador. Los ministros que han sido así preparados son ministros probados y aprobados para Cristo. ¿Has descubierto al Dios que siempre está en medio de las situaciones difíciles que vives? ¿Has descubierto que Dios mismo puede animar tu alma sin importar las circunstancias? A Dios le encanta mostrarse a ti. En su comienzo en 2 de Corintios, Pablo nos está diciendo que un ministro que consuela es un corazón herido diciéndole a otro corazón herido que ella o él puede encontrar la fuente de todo consuelo en Dios. Esto nos lleva al primer punto que podemos aprender acerca del sufrimiento. Dios permite que su gente sufra para que así cuando sufran puedan reconocer su necesidad de Dios. En Dios encontramos la necesidad más profunda de nuestra alma satisfecha y nuestros corazones consolados, sin importar la situación. Esto ayuda a moldear a todos los creyentes a ser ministros útiles para los heridos. No debemos perder la conexión. Dios a veces permite que experimentemos sufrimiento para que después de haber sido consolados por Él, estemos equipados como ministros del sufrimiento. Nuestras vidas se cruzarán con las de aquellos que están experimentando la misma clase de dolor que nosotros vivimos. Cuando esto ocurre, ¿qué es lo que nos califica para ser ministros de consuelo? ¿Es porque somos eruditos? ¿Es porque tenemos un título en la iglesia? ¿O porque hemos experimentado dolor? Cuando somos lastimados, somos conducidos a Dios y experimentamos el consuelo que solo se encuentra en Él. Estamos equipados para llevar a otros hacia el Dios que consuela, porque ya conocemos el camino. De una forma muy sutil, Pablo está diciendo a la gente que cuestiona su apostolado: soy un ministro probado y comprobado a través del sufrimiento. He hallado la verdad del carácter de Dios en ese sufrimiento.
Dios es nuestro consuelo. Luego Pablo les cuenta del sufrimiento que padeció en Listra, donde casi muere por causa del Evangelio. Pablo no solo aprende una gran verdad acerca de Dios, sino que aprende una gran verdad respecto a él mismo. Una verdad que todo ministro debe conocer. Yo no puedo, pero Dios sí. Pablo parece estar por siempre al borde de la muerte. Se mantiene vivo solo por la intervención sobrenatural de Dios. Dios permite que sufra más allá de lo que resiste para que aprenda a no confiar en él mismo, sino en Dios, quien incluso puede resucitar de los muertos. Algunos creen que Pablo fue resucitado en Listra. Como resultado de eso, Pablo tiene la firme convicción que Dios lo ha librado una y otra vez y lo seguirá haciendo. Pablo básicamente le está diciendo a los corintios: de aquí saqué mis permisos para ser apóstol. Y por cierto, también conocí al Cristo resucitado en toda su gloria, como los otros apóstoles. En el capítulo 2, Pablo nos da un pasaje hermoso respecto a la tarea del ministro cristiano. ¿Cuál es la tarea del ministro? Conocer su llamado y su misión. En 2 de Corintios 2, 14 al 16, Pablo dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Así que cuando estás sufriendo y el fruto del Espíritu sale de ti, del mismo modo que la fragancia sale de una flor al apretarla, tú eres la fragancia de Cristo en dos formas: vida y muerte. Algunas personas huelen la fragancia de Cristo proveniente de tu vida mientras es estrujada por el sufrimiento, y de esta forma son llevadas a Cristo y a la salvación. Ha sido para ellos fragancia de vida. Ellos huelen y dicen: me gusta. Siguen lo que su nariz les dice, y ese aroma les lleva a Cristo y a la vida que Él da a quienes le siguen. Sin embargo, a otros la fragancia de Cristo proveniente de tu vida les provoca rechazo. Su propia corrupción hace que Cristo sea repulsivo, como un olor de muerte. Su nariz los lleva directo a su muerte. En otras palabras, Pablo está diciendo que mientras tú emanas en el mundo esta fragancia de Cristo como el ministro que eres, estás sellando la condenación a la muerte eterna para unos y estás llevando a otros a la vida eterna. No es de extrañar que Pablo termine esta revelación preguntando: ¿quién es adecuado para estas cosas? A mayor saber, mayor responsabilidad. Aquellos que predican la palabra de Dios traen mayor conocimiento, llevando a algunos a la vida y sacando a otros de la ignorancia a través de la confrontación. Esta es una carga que ningún hombre está calificado para llevar. De hecho, si la elección recae en el ministro, sería insoportable, como la carga del juez que debe decidir la muerte y la vida mediante declaraciones de culpabilidad o inocencia. La elección no recae en el ministro, como si él o ella estuvieran tomando la decisión. Pablo dice en 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. De hecho, los verdaderos ministros son conducidos para Cristo a través de la capacitación del Espíritu Santo. Pablo dice en 2 de Corintios 3, del 4 al 6, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora, en el capítulo 5, mientras se defiende de las acusaciones, Pablo nos da otra hermosa descripción sobre la tarea del ministro. En esencia dice: si parece que estoy fuera de mí, considera esto. Tengo algunos absolutos. La gente del mundo está perdida. Jesucristo murió para salvarlos. Toda la gente de este mundo debe oír las buenas nuevas de que Cristo murió para salvarlos. Por lo tanto, estoy muy emocionado de predicar el Evangelio. Vivo diferente,
porque creo estas verdades espirituales. En este contexto, Pablo nos dice en el capítulo 5, 17 al 21, que está comprometido con el ministerio de reconciliación. Esta es una verdad para todos los ministros de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo que Pablo está diciendo, como hemos visto antes, es esto. En el principio, Dios y los hombres estaban juntos. Estaban juntos, pero Dios creó al hombre como una criatura de elecciones. El hombre eligió y continúa eligiendo alejarse de Dios. Porque Dios es santo y justo, esta rebelión crea una brecha entre el hombre y Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, Él estableció el camino para cerrar esta brecha, ofreciéndose a sí mismo, el único hombre inocente, como el sacrificio definitivo por el pecado. El hombre es reconciliado con Dios por Jesús. La redención es dada a aquellos que están unidos a Él. Lo que queda es que los hombres y mujeres se arrepientan, se vuelvan a Dios y accedan a esa redención convirtiéndose en discípulos de Cristo. Ese es nuestro ministerio de reconciliación. Le decimos al mundo, ¿no sabes que Cristo ha creado un camino para regresar a Dios? En Cristo, Dios se reconcilió con los hombres. A través de Cristo puedes reconciliarte con tu Creador. En este magnífico pasaje donde Pablo nos habla sobre la tarea del ministro, nos dice: esta es nuestra tarea, la tarea de todo cristiano, ser un ministro de la reconciliación. Tenemos que ir con la gente que está perdida y lejos de Dios y hablarles de aquel que murió por ellos. Solo uno murió por ti. Cuando murió por ti, Él hizo posible la reconciliación entre tú y Dios. Ahora ve y reconcíliate con Dios. Para terminar, recuerda, este ministerio de reconciliación es tuyo. No importa si eres un ministro experto o recién hayas aceptado el regalo de la salvación hoy. A medida que vayas experimentando el sufrimiento, te vuelves más calificado para llevar ese mensaje a las personas que sufren. Pídele a Dios que te ayude a ver tu sufrimiento de esta manera y que puedas tener la valentía de proclamar a Cristo a un mundo necesitado.